H&R Block presenta los miércoles de True Crime de The Quarantine Club con Mónica Gronchi y Cedric Miró. Remember that tax time is here again. H&R Block Tax Pros are here in Panama to get your maximum refund. Try one of their many filing options. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi, acompañándolos. Che pibe, hoy miércoles de True Crime argentino. Nos acompaña Cedric también. Y ahora sí puedo decir Cedric en cabina. Cedric está en cabina y yo estoy en mi cuarto. Así es, Mónica, en cabina desde Cool FM para todos ustedes. ¡Feliz miércoles a todos! El día de hoy, como ya vieron por el acento de Mónica, seguimos en el mes de Argentina. Y por lo tanto, como es miércoles de True Crime, tenemos True Crime argentino. ¿Qué es de lo que nos gusta, Mónica? Es como hablamos las veces pasadas cuando empezamos a investigar casos de otros países. Siempre nos damos cuenta de lo interesante también de las cosas que pasan en otros países, pero que no se ven mucho en la televisión, porque estamos acostumbrados a los crímenes de Hollywood mayormente y ese tipo de cosas. Pero en Latinoamérica pasan historias interesantes. Sí, bien dark. Me he dado cuenta. Así, es bien dark, exacto. Pero ¿sabes qué? Es como un common denominator. Como que estos asesinos seriales en los 70 era como bien, era algo bien común, porque es más, ahora estoy viendo una serie en Netflix que se llama The Serpent. Ok, sé cuál es. Recomendadísima, pero también es en los 70s. Sí. Y yo una vez leí que es porque toda la gente que había ido a la Segunda Guerra Mundial, como que los efectos en los padres, en los hijos, en la crianza. Dice que puede estar todo como que relacionado, así que eso era un fun fact que quería compartir, porque me parece... Espérate, ¿esto sale en el programa o lo investigaste tú por tu lado? No, esto yo lo escuché una vez en un documental de por qué en los 70s, específicamente en América del Norte, hubo como un boom de serial killers, Ted Bundy... Ajá. ¿Cómo se llama? El Night Stalker y todo esto. Entonces lo atribuían un poco de... Sí, bueno, ajá. A que la Segunda Guerra Mundial, los hombres que habían ido a la guerra y habían vuelto y entonces tuvieron hijos y la crianza de esos hijos y que eran como más propensos a la violencia. Me pareció súper interesante. Wow. Sí, nunca hubiera... Yo creo que nunca hubiera hecho esa conexión por mí mismo, pero ahora que lo mencionas hace todo el sentido del mundo que eso es lo que haya pasado, porque claro, yo nunca capté también que muchos de los casos que hablamos aquí son de los 70 y también de las cosas que ves en la televisión son de los 70, 80, etcétera, o sea que hace bastante sentido ese boom, como bien le llamaste. Y sí, también es como que también en esa época la tecnología de la ciencia forense no estaba tan avanzada, así que era de que, voy a dejar todas mis huellas digitales aquí, pero igual no me van a encontrar. Claro. Claro, por supuesto, hace todo el sentido del mundo. Y bueno, hoy vamos a hablar de... Son dos casos en Argentina y es curioso porque la vez pasada estábamos hablando de Carlos Robledo Push o el Ángel Negro, que uno de los asesinos en serie más conocidos de Argentina, y él también mataba en la zona norte de Argentina, y los dos de los que vamos a hablar hoy, uno que se sabe quién es y uno que no se sabe quién fue, también mataba en esta zona. Entonces Cedric me dice ayer que un buen nombre para este capítulo era... Dale. San Isidro está muy loco. O los locos de San Isidro, porque la verdad... Exacto, estamos debatiendo el nombre todavía. Porque todo era en esta zona. Literal. Literal, los dos casos que vamos a hablar el día de hoy son de San Isidro. Cosa que yo creo que nunca había escuchado sobre San Isidro hasta pues este momento, lastimosamente. Mentiroso. Cedric, geografía, ¿qué pasó? ¿Así? La verdad es que sí, mi geografía latinoamericana no está muy a tope. Ok, Cedric, bueno, ¿por qué no iniciamos con el primer caso? El primer caso es un caso unsolved, no resuelto. Uh-huh. Nunca encontraron al perpetrator. Es más, nunca sabemos cómo decir esa palabra en español. A Isabela siempre le pasa, siempre que viene. Perpetrator. Ella tampoco sabe cómo decirle. En español. Ajá. Perpetrador no existe. No, es que eso está pensando. Esa es como la traducción literal, pero eso no existe, tienes razón.
Nosotros aquí inventamos bastantes palabras. Exacto, por vocabulario no se fíen mucho de nosotros, pero si ustedes tienen la definición, por favor, díganos cómo se dice exactamente perpetrador en español. Perpetrator. Bueno, el primero del que vamos a hablar tenía muchos apodos, pero es más conocido como el caníbal de San Isidro. También la gente le decía degenerado, loco amoral, perverso, maniático o hasta hiena asesina, pero bueno, para la policía era el caníbal de San Isidro. Oye, quiero como hacer todo este caso con el acento argentino. Mentira. Ok. Se le atribuyen de 3 a 5, voy a decir ataques, ¿no? Porque sí. son de 3 a 5 ataques, unos que eran... No, todos eran asesinatos, Cedric. Sí. Estoy un poco confundida. Sí, es verdad. Aquí lo tengo en mis notas. Tomé bastantes notas. Entre 3 y 5 asesinatos, y luego se darán cuenta por qué estamos como inseguros de si eran 3 o 5, o por qué en general la policía siempre estuvo insegura de 3 y 5, y esto era porque el modus operandi variaba un poquito. Pero bueno, resulta que en el año 1972, y esto está ligado al caso que hablamos la semana pasada, porque se dice que una de las razones por la que nunca lograron encontrar al caníbal de San Isidro fue porque en 1972, cuando agarraron a Robledo Pusch, la atención de la policía estaba en él y la prensa estaba obsesionada con el Ángel Negro. Claro. Y también luego, algo curioso que no sabía, es que ese fue el mismo año en que Juan Domingo Perón vuelve a Argentina tras su exilio, entonces eso también opacó cualquier otra noticia que hubiese en ese momento. Entonces, estas son las razones por las que dicen que nunca fue atrapado, pero Cedric, no sé si nos quieres contar un poquito qué es lo que hacía este señor, y luego podemos hablar un poco de la corta investigación. Por supuesto. Que hicieron, que no dio nada. Por supuesto, bueno, como tú decías, era un momento bastante turbio en la historia de Argentina, entre tantas cosas pasando, pues muy difícil prestarle atención, y pasó el caso un poquito desapercibido, pero sí es sorprendente lo que hacía, es un poquito increíble. Según tengo acá en mis notas, él lo que hacía era que agarraba a sus víctimas, las violaba, las estrangulaba, y luego, que esta es la parte donde se pone muy loco, le arrancaba partes del cuerpo a punta de mordiscos. Por eso es que se le llama pues el caníbal de San Isidro, porque empezaba básicamente a comerse a sus víctimas, y también lo definieron a él como un sádico sexual. Creo que es una buena descripción realmente. Sí, como bien decía, o sea, no es muy común, ni siquiera entre todos los crímenes que nosotros hemos hablado del canibalismo. Creo que si acaso lo hemos tocado una vez más, de repente. Uh-huh. Cuando Venezuela, creo que era en Venezuela. Exactamente. En Venezuela una vez hablamos de canibalismo, pero that's it. Entonces, claro, se ven asesinos en serie, se ven violadores, pero este es un asesino en serie, violador y caníbal. O sea, es las tres cosas a la vez. O sea, es algo... Imagínate esto pasando, y como tú decías, tuvo por lo menos 3 a 5 víctimas, esto pasando a la vez que entonces el Ángel Negro, como hablamos la semana pasada, iba asesinando básicamente casi todos los meses, estaba asesinando 2, 3 personas, y iba a un ritmo impresionante, y entonces pasa en noviembre lo de Perón también. Bueno, al Ángel Negro ya lo habían agarrado, entonces, pero acuérdense que ese man se escapó y volvió, y... O sea, en verdad era algo como que, exacto, es como si hubieran agarrado a Ted Bundy y había otro man ahí y dije, bueno. Por supuesto, aprovechándose de esto. O sea, ¿qué cantidad de noticias tienen que estar pasando en... Exacto, y en la misma zona, porque recordemos, los locos de San Isidro. Exacto, en la misma zona, exacto. Eso es lo impresionante, que todo está ocurriendo acá en la zona de San Isidro. O sea, sería interesante hablar con alguien que vivió en esa época ahí en San Isidro, ¿no? Para ver cómo lo sentían.
tuvo que dar miedo. Esa está buena. Tendríamos que hacer un poco de research y conseguir a alguien que conozcamos de allá o que viva allá o que nos escuche de allá y nos cuente un poco sobre... Mentira, le estamos dejando mal el nombre a San Isidro porque, no, esto es pura coincidencia que todos estaban en el mismo lugar. Claro. Entonces, lo que la policía pudo saber, porque él atacó a una mujer que sí dejó viva. Entonces, basado en ella, pudieron como que hacer unas cuantas hipótesis. Era que lo que se habían dado cuenta, obviamente, basado en donde habían encontrado los cuerpos y todo esto, es que él mataba siempre en la misma zona. San Isidro es grande, así que no vamos a decir que todo San Isidro. Era en la zona entre Maipú y Libertador, donde había una parada del bus 60. A los buses en Argentina le dicen el colectivo. El colectivo número 60. Entonces siempre pasaba en esa zona, entre Maipú y Libertador, y que siempre pasaban después de las 23 horas. Las 23 horas son las 11. No. De la noche. Sí. Sí, 11 de la noche. Son las 11 de la noche. Entonces lo que decían es que él pues acechaba a las mujeres en la oscuridad y luego las atacaba por detrás y bueno. Entonces la mujer que sobrevivió lo que hizo fue empezar a describirlo y así fue como lo describió para que pudieran hacer como un sketch. Ajá. Entonces ella dijo que su atacante utilizaba anteojos, que tenía la nariz aguileña, que tenía el pelo para atrás con gel y que tenía los ojos desviados. Pero algo que también dijo es que las manos estaban como callosas y que olían mal, como a basura o podrido. Entonces, sí, que las manos le olían mal, sí. Entonces fue de ahí que la policía dice que recolector de basura. Claro. O sea, de todo lo que pudieron pensar los manes de que... todo. Y bueno, lo que pasa es que esto era todo lo que ellos tenían. Era literalmente todo lo que ellos tenían. Entonces ellos hicieron como un sketch y fue como que, bueno, dáselo a la gente específicamente de esta zona para que pues estén pendientes, ¿no? Entonces en una vez dice que hubo un sospechoso que macheaba la descripción, que fue bajado de uno de los colectivos de un bus número 60 por el chofer porque estaba acosando a una pasajera, pero tú sabes que esto no llegó a nada. ¿De verdad? No pasó nada después de esto porque como hablamos, estaba la investigación lenta por Robledo Push y por el regreso de Perón. Entonces la policía como que, ok. Pero, como Cedric nos dijo, él mordisqueaba. Pero, sí. ¿Qué pasa? Se supone que la policía creía que él había violado varias veces y que no fue después de un tiempo que entonces él empezó a matar a las mujeres que violaba. Entonces se dieron cuenta que a las dos primeras que le atribuyen a él, o sea, hacían match, pero las había matado con tiros. O sea, les había disparado. Y las otras tres, que sí están confirmadas que fue el mismo atacante, fueron violadas, estranguladas. Y lo que dijo Cedric de los mordiscos pasaba post-mortem. O sea, él ya las había matado. Y entonces, imagínate, el caso más famoso fue el 23 de noviembre de 1972, cuando atacó a una joven apellido Goldstein, Diana Goldstein, que tenía 23 años. Ella era rubia, alta y de ojos celestes, porque quiero decir que todas las mujeres que la atacaba y mataba eran rubias y de ojos azules. Y altas, me salgo de Cedric, por altas. Exactamente, traen una parte de la categoría. Ajá, entonces lo que encontraron en ella, a ella la encontraron en el patio de un vecino, o sea que ella estaba súper cerca de llegar a su casa, imagínate. Cuando este hombre monstruo la mató. Entonces, a ella encontraron que tenía mordiscos en la piel de la mano, en el cuello, un pedazo de lengua se le había mordido, la mejilla, el labio inferior, la nariz. Y estas mordidas no eran de que, ay, te mordí. Eran mordidas tan violentas, Cedric, que la policía pudo hacer un molde de su dentadura. Wow. O sea, ¿te acuerdas en el caso? O sea, que queda bien marcado. Ajá, bueno, y también, ¿te acuerdas en el caso de Ted Bundy en Florida? Que la única razón por la que lo pueden condenar es porque tenían la mordida y la dentadura en una de las víctimas. ¿Cómo no? Sí. Bueno, la policía pudo hacer un molde perfecto. O sea, dije, un super molde. Y tenían 25 sospechosos y ninguno de estos moldes hizo match.
Wow, ok, entonces me imagino dejaron ir a todos los sospechosos nada más por la dentadura porque no hizo match Ajá, ya. con lo que tenían. Wow. O sea, imagínate todo esto. Y bueno, después de esto ya como que back to zero, porque imagínate, haces una referencia así, que ok, no machea con ninguno de mis sospechosos, así que ahora qué. Lo otro que pasó, y que también se le atribuye a la razón de por qué no se sabe quién es que a fines del 72 Ujú. los ataques pararon. Ok. O sea que ya no pasó más nada. Entonces la policía dijo que o esta persona se murió o lo habían metido preso por otro crimen y estaba en la cárcel. Y ya, porque no... O sea, porque es muy raro que un asesino en serie deje de matar así por así. Sí, por supuesto. De hecho, recuerdo que uno de los artículos que estuvimos revisando ayer, investigando para este programa, el titular es El caníbal al que se lo comió la tierra. O sea, básicamente, es decir, el caníbal que desapareció porque pues nadie sabe qué pasó hasta este momento. Exacto, o sea, es como... Estás en blanco. Y es lo que tú dices, debe haber muerto porque se me hace muy sospechoso de simplemente parar ahí ya, que dijo que no, me aburrí de esto. Bueno, yo estaba leyendo más y entonces sí, yo también creo o que lo agarraron preso por otra cosa o que murió porque... O que se fue a otro lado. Ok, Porque es muy raro que dejen de matar así por así porque esto siempre lo describen como un urge. Tú sabes, dije un urge claro. de que tienen que seguir matando. Entonces, me parece complicado creer que paró. Porque, por ejemplo, BTK, que fue muy famoso, algún día hablaremos de él. No fue él, no fue BTK, fue el original Night Stalker. En Netflix hay disque The Night Stalker, pero ese conocido, Cierto. había uno que era antes. Night Stalker, el original Night Stalker, ese man dejó de atacar porque se puso viejo. ¿En serio? Y a él lo agarraron hace poco, o sea, hace unos cuantos años, porque pudieron hacer ADN, porque ahora existe la tecnología. Pero ya había parado. Pero él había parado porque estaba viejo y como que, ok. Wow. Pero o sea, son casos como que súper puntuales. Claro, por supuesto. Así que pues no se supo más nada. También en el artículo que estabas haciendo referencia, uno de los investigadores, el forense, que se llamaba Osvaldo Raffo, que también sé que investigó muchos casos bien de high profile en Argentina, dijo que le hizo como un pequeño perfil, dijo que mataba por placer, como el petizo orejudo o Robledo Push. Eso es típico de un asesino en serie que considera que los humanos son un objeto de su propiedad, sus piezas privadas. Sentía excitación cuando mataba sin piedad, con su fuerza bestial deshacía los cuellos, es del tipo de asesinos predadores. Así que... sí. ¿Qué más puedo decir? Eso es todo. No sé si tú quieres agregar algo sobre el caníbal que no conocemos. Pues triste eso que uno no sepa cuál es el final de esta historia, en el sentido por lo menos para los familiares de las víctimas y demás, pero me quiero quedar con la teoría de que de repente la que más me hace sentido es que lo habrán agarrado por algo sin saber que este también era pues el violador y el caníbal, y pues lo habrán encerrado y ahí fue donde le tocó parar. Uh-huh. Pero muy loco esta historia, porque mira tú, o sea, aquí en el artículo que mencionaste lo comparan con Robledo Push y te quedas pensando eso, que primero pasa Robledo, después entonces viene esto y uno debe estar como que, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Sí, y también creerías que es como que, pero no hay más policías o whatever, pero como era en la misma zona... Claro. Y tal vez nunca sabremos quién fue. Creo yo que nunca vamos a ver quién fue. Esto no es como esos cold cases, como que son tan llamativos que la gente sigue buscándolo de que años después, o que hay familiares que tienen páginas de internet todavía montadas y tal. No, siento que esto fue algo que pasó, no paró y la gente fue como que, bueno, listo, ya está, ya paró, así que ya, no pasa nada. Exactamente. Pero bueno, True Crime, porque ahora el que vamos a hablar, el otro de San Isidro, el otro loco de San Isidro, es conocido como el sátiro de San Isidro. Cuéntanos, Cedric, ¿quién era el sátiro de San Isidro? Así es, vamos entonces a hablar del sátiro de San Isidro.
El sátiro de San Isidro es Francisco Antonio Laureana. Viene de Corrientes, Argentina, sin embargo, luego se mudó para San Isidro, para mala fortuna de toda la gente de San Isidro. Este ni siquiera era de ahí, él se mudó para allá en el año 74, que es de hecho cuando empieza sus crímenes. Esto empezó entre el 74 y el 75, y según cuentan, violó a 15 mujeres, y de estas 15 mujeres mató a 13 mujeres. Y hay un datito bastante raro de este. Quiero que sepas, Mónica, que otro de los apodos que él tenía era el asesino puntual. El asesino puntual le llamaban. Y el asesino puntual le llamaban porque él todos los asesinatos los estaba cometiendo los miércoles o los jueves a las 6 de la tarde o alrededor de las 6 de la tarde. Entonces era algo bastante misterioso que estaba pasando todas las semanas. Entre miércoles y jueves siempre había una mujer que estaba violada y asesinada, y no estaban, por un buen tiempo, no supieron quién era. O sea, era también de este misterio de simplemente esto era algo que estaba pasando y no sabían por qué. Simplemente que eran los miércoles y jueves, aparecía alguien que estaba violada y lo asesinaba. A diferencia del anterior, pues no tenemos registro de que era caníbal. No, al menos no que sepamos nosotros, no era un caníbal, pero sí tenía muchos datos raros entre la investigación. Quiero que sepas que hay un caso muy curioso de él, y es que además de estas que te conté, la violación de las 15 mujeres, también asesinó a 2 niñas, una de 5 y otra de 7 años, y lo raro es que hasta el momento no se sabe por qué asesinó a estas niñas. O sea, estas sí. no las violó, pero las asesinó. Hay como unas teorías que podemos visitar más adelante. Hay porque, teorías. exacto, porque también era como, se salió enteramente de su perfil. Sí, correcto. Este no era el perfil que él estaba buscando. De hecho, también tenía un perfil bastante claro, como mencionamos en el anterior. Él también estaba buscando rubias y normalmente las estaba... Exacto, Mónica, creo que estás en problema. Eres un perfil bastante atractivo para este tipo de personas, aparentemente. Pero espérate, era importante decir que eran rubias y ricas, porque él atacaba en un vecindario de gente de clase, o sea, tenían dinero estas personas. Así que... Tenían dinero, y también rubias y ricas. La mayoría de sus víctimas las encontró en piletas. Piletas es lo que se le llama a las piscinas. Pileta. Exacto, las piletas, así le dicen en Argentina a las piscinas. Entonces buscaba a sus víctimas en piletas. Mira tú lo curioso, dice que él manejaba un carro Fiat 600, y dice que él agarraba su Fiat. Entonces lo que hacía era que salía de su casa alrededor de esta hora, dejaba el carro estacionado por un vecindario cualquiera X, y se iba caminando varias cuadras, se iba casi 5 o 7 viendo, cuadras, observando. Exacto, observando. Y ahí entonces les decía, bueno, esta va a ser la víctima del día de hoy. Violaba, asesinaba, y luego, según cuentan algunas personas que lo lograron observar, dice que salía de lo más tranquilo, caminando siempre de vuelta hacia su carro, y se iba de vuelta a su casa. Porque lo que decía la policía es que ellos creían que él lo que hacía era como un leve estoqueo, elegía y luego volvía. Porque acuérdense que mataba miércoles y jueves, no se sabe la razón por qué. Pero a lo mejor es que el lunes y el martes las observaba y luego pues atacaba. También decían que porque atacaba a esas horas o era puntual, que esto era siempre después del trabajo. Y entonces yo quiero hablar un poquito de su background, porque a él lo único que, como dijo Cedric, él era de Corrientes y luego se muda a San Isidro. Pero su primer crimen ocurre en Corrientes, cuando él estaba en un colegio ahí, y era un colegio de monjas, y al parecer él violó y colgó a una monja desde la escalera del colegio y luego huyó, y este fue como que su primer gran crimen. Y yo me pregunto, es que ¿y después por qué nadie lo fue a buscar? O sea, ¿qué pasó con eso? Eso está registrado como si ese fuera su primer crimen. Y bueno, luego él se muda. Pero es que disculpa que te interrumpa, Mónica. Lo que a mí me parecía raro de esa parte de la historia es que de hecho a él lo suspenden de este lugar donde él estaba. O sea, a él lo sacan del lugar por eso, porque él violó a la monja y la guindó de unas escaleras, la ahorcó de unas escaleras. No, ella no murió,
pero a él lo sacan del lugar. Entonces yo no entiendo cómo es que tú no tomas otras medidas como llamar a la policía cuando él acaba de violar a una monja. Simplemente lo suspendes, lo sacas y él se termina mudando entonces a lo que tú ibas a San Isidro. Yo no sé si es porque era menor de edad. En Argentina utilizan mucho lo que es el reformatorio. ¿Te acuerdas que Robledo Pusch fue al reformatorio también varias veces? Una vez, no sé cuál es la razón y eso no está claro, pero la cosa es que él se muda a San Isidro. Ahí conoce a una mujer que tenía 3 hijos y esta se convierte en su pareja. Y, o sea que él era un hombre que tenía una vida normal, tenía una pareja, tenía 3 step kids, por decirlo así, 3 hijastros. Y él era artesano, como que trabajaba la madera y él tenía... Eso se le llamaba la feria de San Isidro, pero él tenía como un puestito donde vendía lo que él hacía de madera. Y la gente que trabajaba con él decía que él era tímido, pero nada fuera de lo normal. Y que era un hombre que siempre pareció normal. Y bueno, ya sabemos, tenía familia. Sí. O sea, esto no es la primera vez que vemos esto en un asesino en serie. O sea, era extremely functional. Ajá. Y bueno, como dijo Cedric, él parqueaba su carro. Sí tenía algo que era reckless driving, que manejaba como un loco. Pero bueno, él parqueaba su carro, hacía como que su estoqueo. O sea, estoy pensando bastante como en You, que él como que camina y mira y así. Sí. Y él hacía casi que lo mismo, ¿no? Y bueno, atacaba miércoles o jueves a las 18 horas o 6 de la tarde. Y también algo... Bueno, lo voy a revelar ahora. Como todo asesino, después que las mataba, él siempre se llevaba alguna prenda, alguna joya. Correcto. Y él las guardaba en una bota en su casa. Una bota que nunca usaba. Ahí guardaba como que las joyas y las cosas. Bueno, estábamos hablando de cuál era el modus operandi del sátiro de San Isidro. Y en el blog anterior nos comentaste sobre uno de los casos que creo que es considerado su peor caso, que pasó en enero de 1975. Y creo que es gracias a una vecina aquí que entonces todo se va desencadenando. Así es. Cedric, tú te sabes esta cronología, así que continúa. Sí, básicamente ya en ese momento había empezado la investigación policial. Y aquí hay un dato muy curioso que te quiero contar de la investigación policial. Una de las cosas que hizo la policía para identificar a esta persona, para buscarlo, fue que agarraba y a los policías le ponía pelucas rubias y entonces se acostaban en piletas, en piscinas alrededor del área esperando que él pensara que era o le atrajera y fuera una de sus víctimas y fuera para allá, cosa que jamás funcionó en la billetera. Imagino yo que él podía identificar que eran personas con pelucas simplemente. Entonces él nunca cayó en esta trampa, pero estas eran un poquito los undercovers que se usaba. Exactamente, los trucos que usaba la policía undercover ya ahí en el 75. Pero lo que sí logró lo que funcionó para encontrarlo fue que básicamente él sale de una casa y la vecina lo ve, que él sale de una manera totalmente normal, la saluda y se va. Me imagino yo que ella dirá, este tipo no lo conozco, obviamente no es mi vecino. Es porque ella escuchó unos ruidos que ella salió, porque esto que estás diciendo ocurrió en enero de 1975, que es cuando mató a las 2 niñas. Mató a las 2 niñas, correcto. Él venía saliendo de ahí y ella lo vio. Correcto, entonces después de que se dan cuenta que las 2 niñas están muertas, ahí es cuando llama a la policía, ella lo identifica, ella hace el primer sketch. Con este primer sketch entonces de la cara del rostro que empiezan a repartir por ahí, él después, otra persona más lo identifica de ese sketch que él lo había visto y se le queda viendo a los ojos. Pero parece que por la preocupación, nerviosismo que él tenía cuando lo estaba viendo, Francisco Laureana identifica ya me acaba de identificar, y saca su pistola y le mete un tiro. O le dispara, mejor dicho, pero por suerte simplemente lo hirió, pero no le sucedió más. Y él entonces el que va a la policía y dice, esta persona es así, así, así. Ahí es cuando ya tiene un rostro mucho más exacto porque lo vio bastante bien a la cara. Yo te tengo las descripciones, yo las apunté todas y eran que medía alrededor de 1,70, tenía cabello castaño con puntas aclaradas, tenía las patillas cortas, que pesaba alrededor de unos 173 kilos y que era de una piel un poco oscura, esbelto y ágil. Entonces la parte de ágil, y por la que vamos
decía que siempre tenía zapatillas azules. Es lo que decía. Y también decían, esto, ¿no? decían que no llevaba saco. Y yo dije, ok, that's a random fact to add. Pero ok, digo, si tú ves el sketch y después tú ves a quién atraparon, no se parecían. No, exactamente, no se parece a Inés. Y me parece muy curioso también eso de que no tenía saco. Es como que, ok. Sí, exacto. Y ¿Todo el mundo también... camina con saco en esta barriada o qué? Bueno, a lo mejor para ellos eso era significativo. Puede ser. Sí. También bueno, este sketch se esparció en esta zona residencial y por eso varias personas pudieron estarlo identificando, pero también lo de ágil. Yo no sé si yo lo entendí mal o si tú lo entendiste de la misma manera, pero lo que tengo entendido es que él a veces como se ponía a observar a la gente en las piletas están en los backyards, es que él se trepaba a los techos. Y las miraba, correcto. Sí, miraba correcto. de los techos y luego se pasaba de techo en techo. Y, Correcto. o sea, como que, ¿what? Y bueno, no sé si tú quieres entonces seguir. La policía intentaba con su undercover, pero yo creo que es muy fácil decir de que eso no funcionó. ¿is that a guy? Exacto. Entonces él siguió matando y violando y todavía no lo habían podido agarrar. Y entonces el 26 de febrero ocurre algo importante. No sé si quieres decirme. Exacto, y es que... O sea, ¿quién resolvió este caso? Exactamente, en una parada de colectivo parece que una niña lo reconoció a él de los sketches, parece que tenían uno de esos sketches en su casa, entonces ella lo reconoció y ella es la que le avisa a la mamá, este es el tipo del sketch que tenemos en la casa, entonces la mamá pretende hacer una llamada a su esposo ahí al lado de él y lo que hace es que llama a la policía y le avisa, aquí está el tipo. Entonces sale corriendo, en cuanto se da cuenta se va, sin embargo la policía lo llega a localizar un par de cuadras más adelante, tengo entendido que fueron 2 cuadras más adelante. Él estaba, o sea, como que él estaba en la misma zona y la policía, digo, es interesante porque pues lo que yo tenía, que también es muy similar a tu historia, es la misma de la mamá y la niña, pero yo no entendí que estaban en una parada, o sea... En mi source que yo leí era que ellas estaban, recordemos, es la misma zona residencial y que la niña lo notó observando. Y que la niña dije, mamá, y la mamá va a ver el sketch de vuelta y que, oye, sí, ese es el man. Mira tú. Digo, ustedes saben que al pasar de los años hay variaciones, pero igual es lo mismo. Es la niña y la mamá y que lo reconocen por el sketch, entonces llaman a la policía. Por supuesto. Exacto, el man sale huyendo. Pero la policía es que este man, como tenían tantos policías en el área, y que este man no se pudo haber ido muy lejos. Y entonces también lo que yo entiendo es que muchas de estas casas tienen como sheds. Sheds son como, podríamos decirle como un depósito. Sí, eso tiene que decir depósito. Que no está adjunto a la casa, pero sí está en la propiedad, es donde la gente guarda cosas para jardinería. Los países en los que nieva tienen esto. Exacto. Y entonces en Argentina nieva y eso, entonces él como que se escondió en uno de estos cercanos, pero uno de esta gente en el shed tenía como un gallinero. Sí, exactamente, tenía un par de gallines. Lo que tengo entendido es que esto fue porque él empezó a saltar de jardín en jardín, o sea, por la parte de atrás de la casa. Como Ferris Bueller. De jardín en jardín, exactamente, literalmente como Ferris Bueller, exactamente. Empezó a cruzarse de jardín en jardín hasta que al fin encontró uno que estaba abierto y entonces se mete al depósito sin embargo, parece que la perra del dueño es la que empieza a ladrar al depósito como estando brava y entonces empieza a correr hacia el dueño y le empieza a marcar de que algo estaba pasando en el depósito y las gallinas también se aceleraron las que estaban en el depósito y empezaron entonces a cacarear y ahí es cuando pasa la policía y el tipo ve a la policía y dice, espérate, aquí hay algo raro sí, pasando. Que su perro estaba ladrando y las gallinas así y el man dice, alborotadas, o sea, y la policía te pasa enfrente, entonces él le dice a la policía, aquí está pasando algo acá atrás de mi casa. Es cuando la policía va, la policía sin ni siquiera entrar, dicen, ahí está, lo reconocen porque ven un bulto ahí escondido dentro del depósito, desenfundan sus armas, disparan y entonces una vez que entran ya lo encuentran a él muerto con varios balazos. De hecho, tristemente murieron también 2 gallinas. Él las estranguló. Exactamente, él las estranguló, no se sabe. Bueno, me imagino yo estaría tratando de callarlas por el escándalo que estaría. Eso es verdad, no me había puesto a pensarlo, pero seguro el man estaba tratando que se callaran. Pero sí, claro, hubo un tiroteo, hubieron 15 tiros y él muere ahí mismo. Entonces, algo que también
estuve leyendo, porque obviamente a él se lo llevan ya, y las únicas fotos que existen de él son post-mortem. Sí, hay creo que nada más 2 fotos en total. Sí, y entonces... Y los sketches. Sí, y el mismo Osvaldo Raffo, el mismo médico forense que fue el que examinó a las víctimas del caníbal de San Isidro, lo examinó a él, porque acuérdense que dijimos que este man estaba en todo. Y bueno, hay unas cuantas teorías que dicen que él también era el caníbal de San Isidro, pero como que no hay nada para como que atarlo a esos casos, pero... Sí, es muy raro. Pero como decimos Cedric y yo, como que puede haber más de un loco. Y bueno, a él sí lo atraparon, bueno, lo mataron de una vez, no hubo como un juicio, no hubo nada. Y también algo que se especula, Cedric, es la edad que él tenía. Siempre lo ponen como entre 22 y 32 años. Nunca supieron cuántos años él tenía. Y bueno, la forma en que confirmaron que había sido él, porque igual, aunque te vean y te parezcas un sketch, que a mí no me parece que se parecía, la forma en que lograron saber que era él es porque, bueno, fueron a su casa y se acuerdan como yo dije que él guardaba como que siempre se quedaba como que con un trophy de sus víctimas. Encontraron la bota que estaba llena de las joyas, entonces pudieron decir, que era él. Y bueno, Cedric, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a hablar un poquito de que nunca se sabe por qué mató a estas 2 niñas? Una de las teorías es que él entró a matar a la mamá y la mamá no estaba. Y entonces ellas lo vieron y tú sabes que a veces los yo no sé si tú viste The Fall, esa serie que era de un asesino, que él siempre tenía su modus operandi y un día que llega a matar a la tipa no estaba sola, entonces tiene que matar al tipo, entonces ella queda viva y como que siempre estos errores son los que hacen que al final los descubran, y qué bueno que pasan porque... Claro, que fue de hecho por esto que empezó ya todo... Lastimosamente... pues 2 niñas, y como dijo Cedric, él no le hizo nada, o sea, las mató, no las violó, nada, o sea, como que estaban súper fuera por su perfil, así que se cree que fue porque él dijo o ellas o yo, así que bueno. Así es muy triste. Y otro dato muy curioso, que bueno, no es tan curioso, ya lo hemos visto en bastantes de estos casos, pasó con lo de Ted Bundy también, era que la esposa... la que tenía los 3 hijos, pues ella salió a decir que era imposible que él fuera el asesino porque él era la persona más buena que ella conocía, la trataba muy bien a ella, a los hijos los cuidaba muchísimo. Es más, dice, hay un cuento en el barrio que decía que cuando él salía, casualmente cuando salía los miércoles, jueves a las 6 de la tarde a buscar a sus víctimas, le decía a ella: no dejes a los muchachos salir porque hay muchos depravados enfermos por la calle. Como que déjalo, o sea, y se estaría refiriendo a él mismo, imagino yo. Y entonces salía a buscar a sus víctimas. Pero sí, ella decía que era imposible que él fuera. Qué súper locura. Y bueno, así llegamos al final de este episodio de... No me gusta decir locos, pero es que hay que estar locos. Los locos de San Isidro. Así es, los locos de San Isidro. Y bueno, muy interesante que los 3 de los que hemos hablado hasta ahora han sido de la misma zona. San Isidro está en al norte de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, para ubicar a la gente. Gracias, Cedric, por acompañarme el día de hoy. Y gracias a todos los que nos están escuchando y que les encanta el True Crime. Gracias a ti, Mónica, y gracias a todos también por escucharnos. Y acuérdense que el día de mañana tenemos Jueves de Comedia, y ahora sí venimos con el tema de Argentina. La semana pasada hicimos una pequeña excepción porque estuvimos celebrando el 5 de mayo el jueves, pero ahora sí vamos a venir con un par de fun facts argentinos para todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía y entonces nos vemos el día de mañana. Soy Mónica Gronchi y nos despedimos por hoy. Que tengan una súper linda tarde. H&R Blog presentó Los miércoles de True Crime en The Quarantine Club con Mónica Gronchi y Cedric Miró. Remember that tax time is here again. H&R Blog Tax Pros are here in Panama to get your maximum refund. Try one of their many filing options.